sea x una variable aleatoria con función de densidad o función de probabilidad dada por la siguiente función f. Hay que encontrar el valor de c tal que esta afirmación sea cierta, es decir, que en efecto f es una función de probabilidad para la variable x, y en base al valor de c hay que calcular la probabilidad de que la variable x sea menor o igual que un medio. Tengo esta función f. Entonces, para encontrar el valor de c, tal que f sea una función de probabilidad, voy a recurrir a las propiedades que cumple una función de probabilidad. Entonces, la primera propiedad que debe satisfacer una función de probabilidad es que para todo x número real, se debe de cumplir que la función sea mayor o igual que 0. Ahora, notemos que esta propiedad como que no nos da muchísima información de quién pueda ser c. Tal vez lo único que nos puede decir es que c debe ser un número mayor o igual que 0. Pero más de eso no nos puede decir. Entonces tenemos que recurrir a la otra propiedad que las funciones de probabilidad satisfacen, la cual es la siguiente, y es que la integral de menos infinito a infinito de la función f debe ser igual a 1. Y en efecto, esta propiedad es la que nos va a dar el valor de c. Entonces, para encontrarlo tenemos que verificar cuándo esta integral vale 1. Entonces, vamos a calcularla. Entonces, noten que yo voy a integrar de menos infinito a infinito. Entonces, fíjense que la función f vale 0 fuera del intervalo 0, 1. Fuera del intervalo 0, 1, la definición de f me dice que vale 0. Entonces, la integral de menos infinito a infinito se va a reducir. La integral de menos infinito a infinito de f de x dx se va a reducir a solamente calcular la integral de 0 a 1, porque fuera del intervalo 0, 1 la función vale 0, por tanto su integral es 0. Entonces simplemente vamos a calcular la integral de 0 a 1 y recurrir a qué definición tiene f en este intervalo. Su definición en este intervalo es cx cuadrado. Entonces esta integral es esto debido a la definición de f. Entonces calculamos esto, lo cual es muy sencillo. Esto va a ser igual a c por x al cubo entre 3, evaluado de 0 a 1. Si nosotros evaluamos esto de 0 a 1, nos va a quedar c por 1/3, es decir, c entre 3. Y si evaluamos esto en 0, pues nos da c por 0, lo cual sería 0, ¿no? Entonces, la integral vale c entre 3. Pero recordemos, para que f sea una función de probabilidad, esta integral debe de valer 1. Entonces, este resultado debe de ser igual a 1. Entonces, si se fijan, de la ecuación c entre 3 igual a 1, pues obtengo que c debe ser igual a 3. Y con eso ya tengo lo primero que necesito. Entonces, regresando a la definición de f, entonces para que esto sea una función de probabilidad, ya sé que c vale 3. Ahora, debo de calcular ahora la probabilidad de que x sea menor o igual que un medio. Pero pues recordemos que la definición de esto es una forma de calcular esto es mediante la integral de menos infinito a infinito de un medio por de la función f de x. Entonces, para calcular esta probabilidad, simplemente hay que calcular la integral de menos infinito a un medio de la función de probabilidad. Entonces, pues calculamos esto. Nuevamente, noten que esto lo podemos separar en dos integrales. La integral de menos infinito a 0 de f más la integral de 0 a un medio de f. Esto lo hago para que noten
que de menos infinito a 0, la función f vale 0. Entonces esta integral vale 0 porque estoy integrando la función 0. Entonces esa probabilidad simplemente es igual a la integral de 0 a 1/2 de f de x. Y ahora sí, como ya tenemos el valor de c, yo sé que en este intervalo de 0 a 1/2 la función es igual a 3x cuadrada. Nuevamente, si calculamos esto, pues nos va a quedar x al cubo evaluado de 0 a 1/2. La integral de 3x cuadrada es x cúbica. Y pues si ya nada más sustituimos, esto nos queda 1/8 menos 0. Es decir, que la probabilidad que buscábamos es igual a 1/8. Y así terminamos.